funciona la ansiedad. Todos esos son tus pensamientos. Y la mayoría de las veces nunca son acertados. ¿Lo identificas? Así es la ansiedad. Bueno, ¿cuántos pimpones entraron? Bueno, yo estaba convencido, cuando yo empecé a ver este video y decía, ¿cuántos van a entrar? Ninguno entró. Y lo curioso de esta es que se identifica con uno, no sé si le pasa a usted, pero yo me identifico mucho con eso porque a veces nos atosigan muchos pensamientos. Los pimpones representaban pensamientos, pero no pensamientos buenos, pensamientos malos. Y entonces eso a veces nos llega a uno, que usted puede tener toda la fe del mundo, puede venir a la iglesia y puede estar levantando manos y puede hacer confesiones de fe preciosas, pero ¿cuántos de ustedes les ha pasado que a veces viene un problema y vienen todo tipo de pensamientos negativos y creemos, nos convencemos de que nos va a pasar a nosotros? ¿Le ha pasado? Bueno, pues le cuento que a mí también me ha pasado. Entonces, quisiera que usted se conectara con lo que vamos a hablar hoy, porque a veces vamos a hablar de algo que llama los temores que son infundados. Temores infundados. Y esos temores no vienen de Dios, esos temores vienen ¿de quién? Del diablo. El diablo, la Biblia enseña que el diablo nos ataca también con pensamientos, son como dardos de fuego, lo único que hacen es tratar de sacarnos del propósito de Dios. Entonces quiero que me acompañen por favor en sus Biblias a Génesis capítulo 32. Vamos a mirar la Biblia ya, Génesis capítulo 32, y veamos allá rápidamente. Voy a leer, es una lectura larga, pero quiero que usted le ponga atención a la lectura. Amén. Aquí la historia nos cuenta que ya, la historia de Jacob, nos cuentan en Génesis capítulo 27 que Jacob le robó la bendición a Esaú, su hermano mayor. ¿Se acuerdan de esa historia? Y el papá, sintiendo la muerte, o sea, Isaac, sintiendo la muerte muy cerca, dice que llamó a su hijo mayor y le dijo, ve y cazas algo para mí, me lo preparas así como me gusta y vienes que te voy a bendecir. Pues resulta que en esa historia nos cuenta que la mamá, Rebeca, estaba escuchando lo que el papá le estaba diciendo al hijo mayor, y entonces ella fue rápido y le llamó a Jacob, dijo, Jacob, ve y traes los cabritos que están en el corral, venga, pues los voy a preparar, lo voy a sazonar como a tu papá le gusta, porque quiero que tu papá te bendiga a ti. Pero fue ¿quién? La mamá, no fue Jacob, fue la mamá la de la idea, ¿sí? Y entonces efectivamente el hijo le dice, pero ¿cómo voy a engañar a mi papá? Porque yo soy lampiño y mi hermano es velludito, ¿cierto? Es velludo. Entonces le pusieron por ahí unas pieles así y le pusieron como un poquito de aroma a campo, y entonces efectivamente llegó Jacob allá donde del papá, llegó con el guisado y entonces, papá, aquí estoy. ¿Quién es? Soy yo, Isaú. ¿Te acuerdas que me mandaste a cazar algo de casa y prepararte así, pero tan rápido? Uy, ¿cómo te rinde? No, es que eso fue rápido, Dios lo proveyó. Ah, vea, pero me hace raro porque tiene la voz de Jacob. Pero oiga, te toco, y lo tocó porque como era ciego, y resulta así, pero es velludo, toda esa cuestión, y dice que comió y bendijo a Jacob, lo bendijo como el primogénito, como el mayor. Entonces, eso trajo problema, porque Saúl volvió de la casa, y pues llegó con el sancocho también, con el cocido, y resulta que cuando llegó, ya el papá ya había bendecido a Jacob, y entonces eso trajo tremenda histeria en el corazón de Esaú y empezó como a sentir como que odiaba al hermano, y entonces él se prometió que apenas el papá muriera iba a desquitarse del hermano. Eso fue lo que pasó, y la mamá dijo, bueno, pues mientras se le pasa la piedra, vete a donde mi hermano Labán y estás unos cuantos días allá hasta que se apacigüe el mal genio de tu hermano, y así pasó, y hasta ahí. Esa fue la última vez que digamos que Jacob vio al papá, y la última vez que vio a la mamá. ¿Me entiende? No se volvieron a ver más nunca. Cuando volvió Jacob otra vez de allá, pues ya la mamá para esa fecha ya había fallecido. Entonces, bien, yo quiero hablar acerca de esos temores infundados. Quiero que vaya conmigo a la Biblia y vamos a leer la historia. Después de que ocurrió lo que les acabo de comentar, miremos en Génesis 32. ¿Tienen su Biblia ya abierta? Génesis 32. Voy a leer y voy a poner ese sentido. Dice, Jacob se prepara para el encuentro ¿con quién? Con Esaú. Dice la Biblia de la siguiente manera: Jacob
siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaín. Y envió Jacob mensajeros de delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas y asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¡Wow! No viene solo. Entonces Jacob, ¿qué pasó? Tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borregos. ¿Sí? ¿Qué más dice ahí? Y lo entregó a sus siervos, cada manada por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, poner espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo y el tercero, y a todos los que iban en aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Saltemos al al capítulo 33. Y alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía ¿quién? Esaú. ¿Y los quién? Y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José y los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú, bueno, quiero dejarlo hasta ahí. Pero Esaú, ¿qué pasó? Lea el versículo 4, por favor. Pero Esaú corrió a su encuentro y le pegó severa piñazo, lo volvieron asco. ¿Qué pasó con Esaú? Dice que lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Wow! Bueno, ahora sí, quiero que vea otra vez la imagen que acabamos de pasar. Pásala, por favor, Manuel. Ahora piense que ese vaso es Jacob, y esos pimpones son los pensamientos que él estaba pensando que le iban a caer sobre sí. A ver, listo, ponlo ahí, por favor. Bueno, gloria a Dios por la fiesta, la fachanga, ¿cierto? Hoy día de velitas, dicen por ahí. Gloria a Dios. Listo, póngalo. Ahora sí piense en Jacob, ahí está Jacob, pensando qué le va a pasar, ¿cierto? Dice: estos son tus pensamientos. ¿Sí? Nunca. Mire, ahí va el primero. Y la mayoría de las veces, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Cuántos entraron? Vea, nunca son. ¿Qué era lo que tenía Jacob? ¿Qué era lo que tenía Jacob? Ansiedad. ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando tenemos alguna mala noticia? Ansiedad. Pero quiero que usted observe a Jacob, porque Jacob, digamos que no fue literalmente el que le robó a su hermano la primogenitura, sino fue la mamá.
La mamá fue la que lo convenció. A Jacob nunca se le había ocurrido eso hasta que la mamá escuchó lo que el papá le dijo a Esaú, a Isaac, ¿cierto? A Esaú, y entonces se dijo, esta es la oportunidad. Entonces fíjense que vamos a encontrar un par de hermanos, eran gemelos. ¿Cuántos saben que Jacob y Esaú eran gemelos? Pero ¿quién iba a nacer primero? Esaú, pero resulta que cuenta la historia que Jacob le agarró el tobillo al hermano cuando iba saliendo iba naciendo. Entonces ahí como que ya se empezó a ver como algo que Dios tenía preparado para Jacob. Y fíjense que acá el papá, ¿cómo llamaba el papá de Esaú? Isaac. Isaac favorecía mucho a Esaú, porque lo quería más, porque era un hombre de guerra, porque olía a sudor, o sea, el tipo de batalla, ¿cierto? Pero Rebeca, la esposa, favorecía ¿a quién? A Jacob. Entonces vamos a ver que Esaú era un hombre de casa con Z, cazador, ¿me entiende? Mientras que Jacob era un hombre de casa con S. ¿Aló? ¿Sí me entiende? Era casero, era hogareño, era cuidadoso, y entonces por eso vamos a ver que la mamá, esta mujer tremenda, ¿no? Y entonces aquí, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, Jacob terminó obteniendo la primogenitura que por derecho le correspondía a Esaú. Y Jacob, cuando después de que hubo pasado eso, después de que escuchó el lamento, porque lo puede leer en Génesis 27, el lamento del hermano y la promesa del hermano de desquitarse, porque entonces Jacob huyó conforme al consejo de la mamá. Vea usted Génesis capítulo 27, 44, allí la mamá, después de que vio esta situación, entonces le manda este consejo y dice, mora con Labán algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Ahí vemos el consejo de la mamá. Fíjense que Jacob terminó fuera de la casa. Él terminó fuera de la casa y fue a vivir a un lugar llamado Harán. En Harán, mis amados hermanos, pues allí Jacob empezó a experimentar prosperidad. ¿Por qué? Porque, digamos de alguna manera, hay una bendición sobre él. Hay una bendición sobre él y a donde él iba, la bendición también lo seguía. Quiero que usted lo piense. Y entonces, este hombre, como ustedes pueden ver, volvió enriquecido. Pero ¿qué pasaba? A pesar de que tenía todo lo materialmente que usted puede imaginarse, este hombre tenía un problema, era lleno de temores. Piensen usted, ¿somos enriquecidos o fuimos enriquecidos por Cristo en la cruz del Calvario? Todos fuimos enriquecidos allí, porque Jesús, dice la Escritura, siendo rico, se hizo pobre, ¿para qué? Para enriquecernos. La Biblia enseña que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús decidió morir ocupando el lugar que nosotros merecíamos. Esa es la misma situación. Piensen que usted es como ese Jacob, yo soy como ese Jacob, y llegó enriquecido, pero estaba lleno de temor. De hecho, venía con angustia. ¿Y por qué? Porque él estaba temiendo a Esaú, porque él era consciente de que lo había defraudado. ¿Aló? ¿Lo había qué? Defraudado. Entonces fíjense que vamos a ver qué efecto causó los temores infundados en la vida de Jacob, porque siempre cuando usted camina en temor, siempre va a haber una consecuencia. ¿Aló? Diga conmigo, siempre que caminemos en temor, va a haber una consecuencia. Ahora, quiero mencionar a lo menos 3 cosas que ocurrieron en la vida de Jacob que lo hicieron perder fuerza hasta salud. Y vamos a mirar Génesis capítulo 32, versículo 7. Vaya conmigo a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces Jacob, ¿qué hizo? ¿Tuvo qué? Vamos, ¿tuvo temor o qué tipo de temor tuvo? Gran temor, o sea, tuvo ansiedad. Tuvo ansiedad. Dice, tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Entonces vamos a ver, primera cosa que hizo el temor en la vida de Jacob. ¿Qué fue lo primero? Lo primero es que cuando Jacob se empezó a agobiar por el temor, lo primero fue que le atacó la mente.
¿Qué fue lo que le atacó? La mente. Entonces su estado mental empezó a ser golpeado por estos pensamientos de temor. Entonces fíjense que la Biblia dice, Jacob tuvo gran temor y ¿qué pasó? Se angustió. Fíjate, vino primero el gran temor, posteriormente vino una tremenda angustia. Escuchen lo que le voy a decir porque va mucho más profundo que esta experiencia. Podríamos decir que, sin embargo, usted va a encontrar que Jacob, mientras estuvo en Harán, él prosperó. Fíjense que a uno cuando está fuera de la casa, uno lo primero que uno quiere es volver a la casa rápido, ¿sí o no? No sé cuántos les ha pasado a ustedes que pasan por fuera de la casa y pues las personas les dan hospedaje, venga, ¿qué es esta noche acá? Y usted pues agradecido y todo, pero no hay nada como la camita de uno, ¿sí o no? No hay nada como el calor de hogar, así usted viva en un petate, o sea, duerma en un petate, usted le gustaría mucho dormir en su casa. Eso era lo que tenía que importar en la vida de Jacob. Jacob podría haber vuelto a su casa, pero el miedo lo anuló mentalmente. Aquí vean que él debió haber anhelado regresar, pero el temor que le tenía a Esaú impidió que lo hiciera, impidió que volviera. Vemos que el temor fue un trago amargo mientras él estaba experimentando bendición, porque él estaba experimentando una bendición económica, mas sin embargo el temor impidió que lo disfrutara. Wow, no sé, yo me digo, Señor, pero si yo soy cristiano y yo entiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz, que me liberó de la enfermedad, de la muerte, de la pobreza, del temor, todo eso, ¿por qué muchas veces cristianos que entienden ese principio aún siguen bajo ese temor? No sé si le ha pasado, pero muchas veces nos puede llegar a ocurrir y entonces esto se convierte en un temor que produce como efecto una angustia crónica. No está bien que un cristiano le permita al enemigo que lo tome en este orden de ideas. La angustia crónica no es parte de nuestra fe. La angustia crónica es decir todo lo contrario de la fe. Entonces vamos a ver, ¿qué fue lo primero que tuvo como consecuencia Jacob? Una crisis mental. Tuvo una crisis mental. Vamos a ver qué segunda cosa trajo el temor. Y entonces el temor de Jacob también lo afectó en su parte espiritual. ¿En qué parte lo afectó también? En su parte espiritual. Vean los versículos 9 al 12 de Génesis 32, 9 al 12. Léalo conmigo, por favor. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Wow, fíjense que él sabía la Biblia, él sabía promesas. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vean qué está ocurriendo acá, hermanos. Él tenía claro las promesas que el Dios le dio a su papá, a su abuelo Abraham, ¿se acuerda? Al abuelo Abraham, también a su papá, pero fíjense que aquí, a pesar de que él recita la palabra, él no la está recitando con fe, la está recitando con miedo. Él está diciendo, Señor, tú prometiste a mi papá, a mi abuelo, que seríamos benditos donde fuéramos y esto y lo otro, pero aquí lo que estamos observando es que Jacob está, sí, hablando la Biblia, pero lo vemos espiritualmente muy afectado. Entonces el temor, mis amados hermanos, puede afectar nuestra parte espiritual también. El Señor le había dicho que regresara, pero él él tenía por miedo, no volvió. Dios le había prometido hacerle el bien, pero él tenía mucho miedo. O sea, Dios le había dicho que te bendeciré. El mismo papá lo había bendecido en esa área, ¿cierto? Y Dios había sido fiel en el pasado. ¿Cuántos saben que Dios ha sido fiel con nosotros en el pasado?
Si Dios ha sido fiel en el pasado con nosotros, pues también lo será en el presente y lo en el futuro. Dios no cambia. Aló, Dios no cambia. La pastora ahorita decía, les preguntaba a ustedes que no miráramos lo que no tenemos, sino miráramos lo que ya tenemos. ¿Sí? ¿Sí se ve así? Y que diéramos gracias por lo que ya Dios nos ha bendecido. Miremos la tinaja de harina que tenemos ahora. Miremos el puchito de aceite que Dios nos ha dado. Miremos esos panecitos y esos pececitos que Dios sí nos ha dado. ¿Qué Dios puede hacer con eso? Yo estoy seguro que Dios puede hacer mucho más de lo que tú piensas o crees. Entonces, aquí hay algo que quiero que tú pongas atención, porque no puede ser que el temor y la fe vayan de la mano. O hay temor o hay fe. Si tú dices, no, yo tengo muchos sustos, no tienes fe. Obviamente no tienes fe, tienes que procurar trabajar en esa fe. No puedes permitirte que el diablo venga y haga contigo lo que él quiera. No, el diablo no es un amo, el diablo es un siervo tuyo. Aún te puedes darle órdenes al diablo. Entienda eso. Entonces aquí, este hombre fue afectado en su parte espiritual por el temor. ¿Qué contradicción tan tremenda? Porque mira el versículo 11 y 12. Quiero que lo mires con detenimiento. Dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera hiera la madre con los hijos. Ahí está hablando temor. Pero si usted mira el versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede ser contada por su multitud. ¿Qué está viendo acá, hermano? Hay una contradicción. Hay una contradicción. Mira, mientras en una parte está diciendo temor, en el siguiente versículo está haciendo confesión de fe. ¿No le ha pasado? Confesamos la palabra. Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33? Clama a mí y yo te enseñaré. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero llega el primer problema. Sabemos muchos pasajes bíblicos, gloria a Dios, está bien que los aprendamos. Pero no solamente hay que aprenderlos, hay que aplicarlos, hay que recibirlos, hay que aceptarlos, hay que disfrutarlos. ¿Entiende a eso, hermano? Entonces el temor empezó a afectar su fe. La tercera cosa que hizo el temor en la vida de Jacob es que el temor afectó el manejo del dinero. ¿Se acuerda qué fue lo que afectó? Mire lo que está diciendo allá Jacob en los versículos 13 al 23. Mire usted lo que está diciendo. Y durmió allí aquella noche y tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. ¿Y cuál fue el regalito que le estaba dando? 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Si Esaú, mi hermano, te encontrare a ti y te preguntare diciendo de dónde eres, a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces tú le vas a decir, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene detrás de nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero, a todos los que iban tras las manadas, diciendo conforme a lo que esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizás le seré acepto. Y pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Bien, hay una afectación económica. Porque ahí está, dice, no, la única manera de que podemos pacificar es dándole regalitos, ¿cierto? Un buen regalito, eso le baja la intensidad, ¿cierto? Y quizás ya no se ponga tan enojado. Y vea que decidió enviarle un gran obsequio a Esaú. Pero ese obsequio no nació del corazón, amados hermanos, no nació del corazón, nació del fruto del temor. Salió fue del miedo. ¿Por qué más bien Jacob no le creyó a Dios, más bien lo que le había prometido a su abuelo y a su papá? La mayoría de nosotros tal vez vamos a encontrar que hemos sufrido económicamente debido al temor y terminamos dando cosas que no deberíamos dar por puro temor. ¿Me entiende? Puro miedo.
Fíjense que muchas veces la gente no diezma, no ofrenda por causa del temor, porque tiene miedo de que esa quincena le va a descuadrar, ¿cierto? Porque tal vez ha perdido oportunidades de ascenso porque tiene miedo, ¿cierto? El jefe le dice, me gustaría que tú fueras el director de esta área, o me gustaría que tú a partir de este momento fueras el supervisor de esta área, y la gente dice, no, es que yo no me veo mandando, ay, no, es que, ¿de qué tal que no me vaya bien? ¡Pum! Escogen a uno que sí sea más, ¿sí me entiende? Ya Dios nos está abriendo puertas, pero a veces por nuestro temor, porque nos da miedo, porque nos da angustia, manejar grupos de trabajo, manejar personal, entonces hemos perdido grandes oportunidades. Y fíjense que hubo una tragedia mayor porque mucha gente ha retenido el dinero que le pertenece a Cristo. No le dan al Señor lo que le corresponde y van a ver que muchas personas que no diezman ni ofrendan pasan crisis económicas que sobrarían. ¿Sí me explico? No debería estar pasando eso. Hay proyectos en la iglesia que se han retrasado debido al temor de muchos cristianos. Hay gente que dice, bueno, y esto lo he experimentado acá en la iglesia, y yo quiero decir, si usted, porque cuando hacemos eventos, por ejemplo, como salir a un retiro, o unos bautismos, o algún evento aquí de matrimonios, algo así que implica que el cristiano tenga que dar, he notado que muchos de los que hacen eso, que participan, se cohíben de darle el diezmo al Señor y lo cambian para pagar ese evento que está haciendo ahí. ¿Qué en realidad está haciendo esa persona? En realidad no está haciendo nada. Lo que está haciendo es darle un argumento al diablo para empobrecerlo, para que el diablo le retenga las finanzas. ¿Y por qué lo hizo? Por temor. Entonces dice, no, si yo doy el diezmo, no le puedo participar en el evento. Y si participo en el evento, pues tampoco diezmo. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? El temor muchas veces hace que las personas no vivan en la plenitud de lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario para todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que está pasando. Entonces, por eso podemos decir que no solamente en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias del mundo, muchos misioneros no reciben o reciben muy poco debido a nuestro miedo. Vean, hermanos, si nosotros no fuéramos miedosos, le explico. Yo podría decirte que aquí en la iglesia muchos de ustedes estarían trabajando y tendrían su sueldo. Les voy a decir una consideración en esta mañana. De todo el 100% de la iglesia, yo creo que ni el 10% está diezmando y ofrendando. Y usted se preguntará, pastor, ¿y entonces cómo hace para sobrevivir la iglesia? Esa sí la misericordia de Dios. Porque Dios ha usado personas que no son de la iglesia, que si no fuera por esas ofrendas, no se podría sostener la iglesia. Pero a la larga pienso que eso tampoco es bueno, que haya una persona externa que mande dinero para sostener la iglesia, porque nos está quitando la bendición a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que sostener la obra, no una persona ajena. Eso sí no desprende tantos amenes, ¿no? No hay muchos amenes, porque ahí está diciendo, me está metiendo la mano al bolsillo el pastor. No, le está diciendo, hermanos, que sí, Señor va a sostener su obra como sea, porque esta obra no es de nosotros, esta iglesia le pertenece a Él. Él impulsó a unos misioneros hace cerca de 40 años para que vinieran a construir lo que usted está viendo actualmente. Y vinieron en cada verano, compraron el lote en el primer verano, en el segundo verano vinieron y construyeron el primer piso, en el tercer verano vinieron y construyeron el segundo y tercer piso. Lo hicieron misioneros estadounidenses. ¿Me entienden? Y eso es bonito. Mucho pastor me dice, pastor, qué bendición que ustedes tengan propiedad, porque nosotros llevamos pagando arriendo mucho tiempo. Y es un privilegio tener una propiedad, en verdad, les digo, pero también no es tan bueno. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos como la necesidad de darle a la iglesia. A pesar de que sea una propiedad, la iglesia tiene necesidades, gastos. ¿Me explico? Si todos fuéramos, en el mundo todos fuéramos fieles con nuestro diezmo y ofrenda,
Le voy a decir una cosa, muchos de ustedes no estarían ni trabajando en trabajos seculares, sino estarían trabajando en la obra de Dios y hasta estarían bien, económicamente hablando. Pero ¿qué impide que lleguemos a eso? El temor. ¿Hubo temor en Jacob? Desde luego que lo hubo. Ahora, fíjense una cuarta afectación que hubo por el miedo. El temor en Jacob no lo afectó solo a él, afectó también a su familia. ¿Me explico? Cuando usted tiene miedo, no se afecta a usted, afecta también a los que lo rodean. ¿Entiende? Cuando usted tiene un lenguaje negativo en su casa, cuando usted tiene un lenguaje de derrota, cuando usted tiene un lenguaje de enfermedad, cuando ese lenguaje se le pega a sus hijos, a su esposo, y hasta empieza a tener contienda entre ustedes, empiezan a tener roces. Entonces fíjense el 33, vaya capítulo 33, 1 al 3, vea la afectación que hubo, porque dice, alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía ¿quién? Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Imagínense, ahora los niños no pueden disfrutar de sus mamás, no pueden disfrutar de las personas que están ahí cerca, y puso a las siervas y a sus niños delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Vea que Jacob ve a Esaú. ¿Qué le llena de temor? Le llenó de temor que vio que su hermano venía con 400 hombres. Venían 400 hombres. Entonces le llenó de temor y entonces empezó a distribuir la familia. Y entonces le llenó de pánico y hizo ese pánico dividir a su familia, porque vean que los hizo atravesar por una tensión innecesaria. Mostró favoritismo, porque se peló el cobre, mostró favoritismo sobre José, sobre Raquel y no sobre los otros hijos. O sea, piense usted que los hijos están viendo ese cuadro y en una crisis como esta, Jacob no los favoreció, sino favoreció a unos y no favoreció tanto a otros. Entonces dice, bueno, que se mueran los Lea y sus hijos, pero a Raquel, a José, que me los favorezca Dios, ¿cierto? Entonces piense que ¿qué le está vendiendo Jacob a sus hijos? Porque esto también yo podría dar por sentado que esta fue una de las razones por las cuales los hermanos de José aborrecieron a José. Yo pienso que muchos recordarían esta escena y sus mamás se los alimentaría diciendo, Lea decía, imagínese este sinvergüenza, ¿ah? A Raquelita sí la pone sobre un pedestal, a José, su hijo y todo, y a nosotros nos puso como carne de cañón. Vea, esto pasa mucho, hermano. Hay muchas mamás que en su ignorancia afectan a unos hijos más que a otros. Y yo quiero decirle que en medio de una prueba, nosotros tenemos que mostrar ser equitativos con todos nuestros hijos. Lo que tú hagas en medio de una prueba de esas te va a afectar en el futuro. ¿Me explico? Tienes que ser sabio. ¿Sí? Tienes que ser sabio y nuestras familias necesitan ver que nosotros caminamos por fe y no por temor. Entonces, en realidad, ¿qué le estaba vendiendo Jacob a su familia? Le estaba vendiendo más un temor que una persona de fe. Él mismo recitaba la Biblia, Señor, tú nos prometiste que nuestras generaciones serían como la arena que está a la orilla del mar. Y vean el versículo 4 cómo terminó. El versículo 4, 33:4 dice, pero, hay un pero ahí, vean ese pero, cambió de algo malo a algo bueno. Pero Esaú, ¿qué pasó? Corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué hizo? Lloraron. ¿Va? Bueno, ¿qué pasó? Yo pienso que fue algo inútil toda la preocupación de Jacob. Y le voy a decir una cosa, usted está perdiendo tiempo preocupándose por cosas que no le van a ocurrir. Usted está perdiendo el tiempo. En lugar de perder tiempo preocupándose, en lugar de perder tiempo estando quejándose por una cosa o por otra, deberíamos estar adorando al Rey de Gloria y enseñándole fe a nuestra familia. Vea que se abrazaron y lloraron. Y Esaú ya había perdonado a Jacob mucho tiempo antes de todo lo que se le vino a Jacob en su mente.
Estoy convencido totalmente de que Dios había hecho la obra en Esaú y que ya el camino estaba libre para que Jacob hubiera vuelto hace mucho tiempo a su casa, hubiera disfrutado de su mamá que no la vio morir. Pero los temores de Jacob fueron ¿qué? Infundados. La mayoría de nuestros temores son infundados. Dios es más grande que nuestros temores. Y la fe en Cristo nos da la salvación y su protección cada día. Amén. No sé qué temores tengas tú por los cuales estés atravesando. ¿Tienes temor de que te van a echar del trabajo? ¿Estás pensando que si te echan del trabajo, ahora cómo pagas el arriendo, cómo compras la comida y todo? ¿Qué vas a hacer para pagarle el colegio a tus hijos? Hermano, yo te voy a decir una cosa. El que llama, equipa. El que invita, paga. Y te invitó el Rey de Gloria. Él dice, te paga. Él te da. Si no, lee.